Continuamos en Para Toda Mujer y lo habíamos adelantado. Estamos con el doctor Ricardo Aznares. Doc, un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Encantado. Un gusto para mí. Bueno, queríamos hablar acerca de esto. ¿Cómo se puede definir la endometriosis? ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad crónica de causa todavía bastante desconocida que se caracteriza por causar dolor a la mujer. Y básicamente se origina por la presencia de la aparición de las células que normalmente están en el endometrio, que es la cavidad del útero, que son las células que originan la menstruación, la aparición de esas células pero fuera de la cavidad uterina. Bien. Esto trae como consecuencia que al producirse menstruación en esos focos, empieza a crecer un tejido y a juntarse sangre que no tiene la posibilidad de salir y a formar quistes que tienen aspecto a quiste con sangre vieja o quistes de chocolate que se llama. Bien. Como le decía, el síntoma principal es el dolor, las molestias que causan por espacio y la esterilidad, que es una de las consecuencias que puede o no ocurrir, ¿no es cierto? Bien. ¿Y a partir de qué edad se puede originar esto y hay alguna forma de prevenirlo? Sí. Bueno, la edad más frecuente es cuando a partir de la tercera década de la vida, sí, en las mujeres que no han tenido familia, o sea, en las mujeres que por distintos motivos no han sido madres, sí, en la segunda o en la tercera década, cuarta década diría con más incidencia, ¿no? Sí. Pero en los últimos años están describiéndose casos y abundantes casos, no solo en adolescentes, sino en mujeres premenstruales, en niñas antes de empezar el periodo menstrual. Y en ese caso, disculpe, Doc, y en ese caso, ¿cómo nos damos cuenta con nuestras niñas de que podría ser endometriosis y que no es un dolor premenstrual? Y por el dolor, que es un dolor que ocurre y que no tiene mucha explicación y que no cede a los analgésicos habituales o comunes y que a veces puede mostrar alteraciones en los estudios como quistes, como masas fuera de lugar, etcétera, ¿no? Bien. ¿Y hay algún estudio específico que nos diga que, bueno, que es justamente endometriosis? ¿Cómo es el diagnóstico? No, ese es el otro problema con el que nosotros chocamos, que consiste en que el diagnóstico de certeza se hace nada más que por biopsia y eso requiere una cirugía. Entonces, en los últimos años hemos puesto énfasis los especialistas en esto, en tratar de no hacer el diagnóstico quirúrgico antes de tiempo, hacer un diagnóstico clínico para poder empezar un tratamiento de la enfermedad y realmente dejar la cirugía, lo que equivale a la confirmación del diagnóstico para los casos que necesitan la cirugía. Perfecto. ¿Y cuáles serían esos tratamientos previos, digamos, a la cirugía? Bueno, los tratamientos en general cuando una paciente empieza con dolor, y tengo que decirle algo para que se entienda la dificultad que tenemos en el diagnóstico, es que los países desarrollados, Estados Unidos e Inglaterra, en promedio, el diagnóstico se hace 7 años después de la primera vez que la paciente va a consultar por dolor. 7 años después. 7 años después, porque es un dolor que uno no sabe si es endometriosis o no, se maneja con analgésicos. Porque el dolor de ovarios lo tenemos prácticamente todas las mujeres cuando estamos en el periodo de menstruación. Claro, lo que pasa es que tendríamos que ahondar en ciertos significados de la biología o de la historia, digamos. Toda menstruación duele, pero yo me preguntaría si en la historia del ser humano era normal menstruar o no menstruar. Porque la mujer, digamos, en la edad de piedra, desde que se desarrollaba, se embarazaba y vivía embarazada y amamantando hasta el momento que se moría, que era a los 30 años. Entonces, bueno, es normal menstruar. Para nuestra época y bajo nuestra cultura sí es normal menstruar. Bien. Pero menstruar lleva en muchas mujeres una dosis o una cantidad de dolor que hay que evaluar para saber si ese dolor lo tenemos que considerar como patológico para atacarlo, para buscar un diagnóstico con más profundidad, o si tenemos que dar un analgésico ligero, que es lo que habitualmente se hace y se da. Bien. Pero lo que hay que tener es tener en mente la enfermedad para hacer un diagnóstico, digamos, medianamente rápido para evitar su progreso, porque el progreso siempre lleva a cirugía, siempre lleva
a daños en la fertilidad y sobre todo en calidad de vida de la paciente. Claro, porque estás con dolor permanentemente, estás con ese dolor. Sí. Bien, seguimos hablando de esto, ¿te parece? Vamos a seguir hablando con el doctor en un minutito nada más. Es momento de presentar al profesor Cristian Reyes. Él es profesor, bueno, que está especializado en lo que es aquagym, y él nos estuvo contando cuáles son los beneficios también del aquagym, quiénes lo pueden realizar. Está buenísimo, vamos a compartirlo. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por recibirnos y la idea es contarle a la señora, al señor que está en la casa, de qué se trata el aquagym. Bien, el aquagym se trata de hacer actividad física dentro del agua para el bienestar humano, digamos. Bien. Son actividades físicas. ¿Qué tipo de actividades físicas con alto impacto? ¿Quiénes lo pueden hacer? En realidad esta actividad va específicamente para la gente de la tercera edad o adulto mayor. Al no tener impacto en el agua, ellos pueden realizar diferentes movimientos ahí en la pileta. ¿Cuáles son los beneficios? Ellos arrancan, porque hay gente joven que también lo hace, ¿no? Me imagino porque debe tener muchísimos beneficios. Sí, uno de los beneficios que tiene, obviamente el bienestar, te mejora mucho lo que son las partes de las articulaciones, musculares, óseas. Y como te había dicho hace un ratito, al no tener impacto, entonces uno puede realizar confortablemente esas actividades. ¿El tema de la postura también ayuda? ¿El tema de la postura, o por ahí las personas que quieren adelgazar también? Así es, mucha gente viene para bajar de peso y obviamente recetado por el médico, el kinesiólogo. ¿Y el tema de la postura? La postura también te ayuda a ponerte más firme, a pisar más firme, a tener una mejor, como dices vos, una mejor postura, y después a la hora de la parte terrestre, de caminar en la parte terrestre, se va notando de a poco la mejoría. Entonces llega la persona, entra al agua y empieza con algún precalentamiento. ¿Qué tipo de actividades, de ejercicios haces hacer? Bien, primero comenzamos con ejercicios suaves. Y a medida que se va desarrollando la clase vamos incrementando la intensidad, digamos. Obviamente que cada uno puede llevar su ritmo, entonces esa persona se va haciendo, va agarrando más confianza, digamos. ¿Cuántas horas, cuántos minutos tarda cada clase? Y aproximadamente la clase dura entre 40 o 50 minutos, más lo que es estiramiento, elongaciones y la respiración final. ¿Y a partir de qué momento uno empieza a sentir, a notar todos esos cambios, esos beneficios? Y más o menos a partir de que uno va haciendo continuadas las clases, alrededor de al mes, mes y medio, medianamente uno ya va sintiendo los efectos. O sea que la constancia es fundamental. Así es, tanto aquí como en el agua y bueno, como en la tierra también. Muchas gracias al profesor Cristian Reyes, le mandamos un beso muy pero muy grande a él, y también un beso muy grande a Miriam Domínguez de Aranjuez, España, que desde España nos están viendo a través del Facebook de Teleimagen Codificada. Si tienen alguna duda lo pueden hacer también, alguna pregunta para el doctor, bueno, aquí nos va a responder directamente. Doc, entonces de la parte, estábamos hablando de la parte quirúrgica. Sí. Bueno, cuando por supuesto los tratamientos hormonales y analgésicos no dan resultado, lo que corresponde es hacer una videolaparoscopía, que es la forma de explorar y diagnosticar, es decir, tomar biopsia y de paso, si hay alguna solución quirúrgica que darla en ese momento. Solución quirúrgica que consiste o en liberar adherencias o en extirpar un quiste de sangre menstrual. Sí. Y bueno, y tengo que decir en esto que cuando se trata de una de las variedades de endometriosis, que es la endometriosis profunda, que es la más dolorosa, hay centros muy especializados que hacen esa cirugía, es decir, no cualquiera, por más especialista en ginecología, etcétera, se puede aventurar a una cirugía de este tipo. En mi caso personal yo los derivo, salvo que la paciente no tenga recursos. Bien. Doc, y el tema de la prevención, ¿cómo podríamos prevenir esto? Más allá que la causa no se sabe específicamente. Precisamente, como la causa no se sabe, lo que uno sabe la epidemiología, es decir, a quién le ocurre la enfermedad, una de las medidas sería tener los hijos en las edades, digamos,
que se deben tener biológicamente. ¿Y cuál es esta edad? Bueno, ¿cuáles serían? Biológicamente se puede tener un hijo desde la menarca, desde la primera menstruación, pero sabemos que esa segunda década de la vida, de los 10 a los 20 años, todavía hay inmadurez, una serie de cosas. La segunda, que va entre los 20 y los 30, es la edad ideal, porque la mujer tiene iniciada o por lo menos vislumbrado sus objetivos en la vida y está biológicamente en las óptimas condiciones de equilibrio psicosocial, etcétera, para tenerlo. Bien. Lo que habitualmente pasa en el mundo desarrollado es que uno se pone metas y está claro, detrás hoy por hoy la mujer quiere tener hijos después de los 30, por lo general. Detrás de otros ideales, títulos universitarios, maestrías, es decir, éxito en cualquiera de los tipos que idealicemos tener éxito. Resulta que cuando planificamos una maternidad en la cuarta década, entre los 30 y los 40, sí, sepamos que 32 años, a partir de esa edad, se considera madre añosa. Por más que nos sintamos todos muy bien y muy jóvenes, hasta mucho más de esa edad, pero digamos empieza a haber una caída en la fertilidad natural, empiezan a aumentar los problemas de transmisión de enfermedades genéticas y empieza a aumentar la tasa de abortos, digamos así. Exacto. Y más de los 40 años, digamos 41 años, en cualquier tratamiento de fertilidad ya se tiene que utilizar óvulos donados por mujeres más jóvenes, o sea que se es madre, pero con un óvulo que le ha donado a alguien, porque los óvulos de la mujer en general no son muy satisfactorios a esa edad, si bien es cierto que una mujer se puede embarazar mientras menstrue. Bien, ¿y qué pasa si una mujer queda embarazada a 42 años, pero en forma natural? ¿Los óvulos están en condiciones? Es normal que eso pase, porque la naturaleza sola va a causar un aborto espontáneo si el huevo no está en condiciones. Bien. Siempre se han embarazado mujeres de 40, 45. Tal cual. Cada vez menos, pero digamos hasta 46, 47. Sepamos que el promedio de menopausia es 47 años. Que dicho sea el paso, es donde se terminan los problemas, casi todos los problemas de endometriosis nos terminan a esa edad. Bien. Hoy en día con el tratamiento de la menopausia, por ahí tenemos problemas hasta un poquito más de esa edad. Bien. Pero cuando viene la menopausia, al suspenderse las menstruaciones, la enfermedad se calma. Bien. Doc, y entonces, para dejarle un mensaje a la mujer que nos está viendo, a la mamá, a la abuela, a la adolescente que nos está viendo, ¿cuál sería el motivo, digamos, por el que tendríamos que ir al ginecólogo y sospechar que podría ser una endometriosis? Bueno, cuando digamos, el dolor menstrual o dolores durante el ciclo fuera de la menstruación no responde a los antiinflamatorios y analgésicos habituales, es un buen motivo para hacer una consulta. Bien. La otra cosa importante para las mujeres con endometriosis, que no son pocas, es que sigan frecuentando y organizándose en entidades de enfermos, porque así es como se consiguen los reconocimientos de la obra social para determinados estudios, cobertura en medicamentos, etcétera, etcétera. Bien, eso es importantísimo. Doc, un placer tenerlo en el programa. Vamos a seguir hablando de otros temas seguramente en otros programas. Muchas gracias. Para mí también un saludo a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa chiquitita. Ya en el próximo bloque vamos a hablar acerca de los beneficios y qué es o qué son los probióticos. Ya volvemos.